ahí en su lugar con su Biblia en la mano. Vamos al pasaje que estamos viendo ya desde hace, creo que 2 semanas, y vamos a continuar hoy allí. La primera carta de Pablo a los Corintios, por favor. Primera de Corintios, capítulo 1. La semana pasada llegamos hasta el versículo 9. Bueno, de hecho también leímos el versículo 10, pero hoy vamos a arrancar de ahí, del versículo 10, y vamos a llegar hasta el versículo 17, ¿ok? Entonces, primero a los Corintios, capítulo 1, versículos 10 al 17. Dice así la palabra de Dios, versículo 10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros. Que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos, o yo sigo a Pedro, o yo sigo únicamente a Cristo. ¿Acaso Cristo está dividido en facciones? ¿Fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gallo, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Ah, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. Pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Ok, hasta ahí nada más. Hemos visto hasta aquí cómo surgió la iglesia allá en Corinto, allá más o menos a mitad del primer siglo. En su segundo viaje misionero, el apóstol Pablo fue guiado por el Espíritu Santo y fueron allí a Corinto, aparte de otros lugares, ¿no? Pero uno de los lugares que visitaron en ese segundo viaje es Corinto. Allí predicaron el Evangelio, Pablo y sus acompañantes. Y por la gracia de Dios, allí surgió una iglesia, a pesar del pecado que había en la ciudad, ya lo comentamos en su momento. Ahí surgió una iglesia cristiana, por la gracia de Dios. Los creyentes de Corinto en aquel entonces, igual que todos los creyentes en todas partes, escucharon el Evangelio, creyeron, se convirtieron, se bautizaron, fueron salvos, en una palabra, nacieron de nuevo. Y todo esto por la gracia de Dios. Y eso es algo que no debemos de perder de vista. Vemos allí en la ciudad de Corinto, como en otras ciudades, cómo obró la gracia de Dios en esos hombres y mujeres. Y por la gracia de Dios, aquellos hombres y mujeres de Corinto, después de haber escuchado el mensaje del Evangelio y haberse convertido, ahora eran verdaderos creyentes. Hombres y mujeres que habían nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo y, repito, por la gracia de Dios que obró en ellos. Pero, esto lo hemos visto también ya en los últimos 2 mensajes, a pesar de que eran hombres y mujeres nacidos de nuevo, que por la gracia de Dios estaban ya en esa condición, que ahora estaban en Cristo Jesús, a los cuales Dios había invitado a tener comunión con Cristo Jesús. A pesar de eso, esos hombres y mujeres, la mayoría de ellos eran inmaduros. Y por su inmadurez espiritual, su conducta, su manera de vivir no correspondía a la realidad a la cual, o en la cual ahora estaban en Cristo Jesús. ¿Me explico? Ahora ellos estaban en Cristo Jesús, pertenecían a Cristo, habían sido salvados por gracia, pero su manera de vivir, su conducta, sus actitudes, sus palabras, su comportamiento no correspondía a la realidad a la que ahora pertenecían. Así que Pablo les escribe esta carta, la primera carta a los Corintios, entre otras cosas, para llamarles la atención, para tratar de corregir los pecados que había ahí en la iglesia de Corinto, y también tratar de alguna manera de corregir la conducta que había en muchos de ellos.
Y después de recordarles, esto lo vimos la semana pasada, después de recordarles a esos creyentes de Corinto, después de recordarles la gracia de Dios que había obrado en ellos y lo que ahora eran ellos por el hecho de estar en Cristo, entonces Pablo empieza a tratar ya en su carta los problemas que había en la iglesia allí en Corinto. ¿Ah? Y ahí vamos a comenzar ahora. Vamos a ver uno de los problemas, y de hecho me llama la atención que es el primer problema que el apóstol Pablo aborda en su carta. El primero, y es que es un problema serio, y lamentablemente este problema que vamos a ver en la iglesia de Corinto es un problema muy común en muchas iglesias. Y ha dañado a muchas iglesias, y muchas iglesias de hecho han llegado a desaparecer por causa de este problema. Así que este problema que vamos a ver que había en la iglesia de Corinto tiene que ver con nosotros, contigo y conmigo, que estamos aquí. Y te ruego, por favor, que pongas atención, porque esto sin duda que tiene que ver con nosotros. ¿Sale? Así es que vamos viendo el problema. ¿Cuál era el problema? El primero de los problemas que Pablo menciona aquí en su carta a los Corintios. Vamos viéndolo, y creo que ya te habrás dado cuenta, ¿no? Pero vamos viéndolo. Versículo 10 nuevamente. Lo voy a leer y pon atención, a ver si ubicas ahí algunas palabras clave. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. ¿Te diste cuenta cuál es el problema o cuál era el problema allá en la iglesia de Corinto? Había divisiones, había peleas. Las divisiones se mencionan allí en el versículo 10, las peleas se mencionan en el versículo 11. Divisiones y peleas. Y, en ese orden, las peleas surgen como resultado de las divisiones. Y las divisiones surgen como resultado de otro problema que había también allí en Corinto. O sea que lo que quiero decir, no era solo el problema de las divisiones y las peleas, había algo más. Y eso lo vemos en el versículo 13, en la primera parte del versículo 13. Cuando Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido en facciones? Pregunta el apóstol Pablo, ¿acaso Cristo está dividido en facciones? Esa palabra facciones puede también traducirse como bandos o como grupos. Ese era el problema que había en la iglesia de Corinto. Había bandos, había grupos. Un grupo de un lado, otro grupo de otro lado, otro grupo por allá, otro grupo por acá. Ese era el problema. Los bandos dieron lugar a las divisiones y las divisiones dieron lugar a las peleas. Y los bandos, el apóstol Pablo los menciona, ¿no? Y podemos identificarlos. Versículo 12, dice el apóstol Pablo. Mira, por lo menos menciona 4 grupos o 4 bandos o facciones que había allí en la iglesia de Corinto. Había unos, versículo 12 dice, algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos. O yo sigo a Pedro. O yo sigo únicamente a Cristo. 4 grupos, 4 bandos que había allí en la iglesia de Corinto. Así que la situación allá en Corinto más o menos era esta. Un grupo seguía al apóstol Pablo. Probablemente ese grupo que seguía al apóstol Pablo estaba formado por gentiles en su mayoría, debido a que el apóstol Pablo era el enviado a los gentiles y se identificaban con él. Así que probablemente ese grupo era de gentiles. Otro grupo seguía a Apolos. Y probablemente seguían a Apolos por la elocuencia que Apolos tenía al hablar. ¿Recuerdan? Se menciona de Apolos en Hechos capítulo 18 que él era un varón elocuente, poderoso en las escrituras. Era un hombre que tenía facilidad de palabra, que tenía buena elocuencia. Y había algunos en la iglesia de Corinto probablemente que les gustaba eso, les gustaba cómo hablaba Apolos. Y se identificaban con él y seguían a Apolos. Otro grupo seguía a Pedro y probablemente, y digo probablemente porque no lo podemos asegurar, pero probablemente los que seguían a Pedro eran judíos.
por lo mismo de que Pedro era también judío y se identificaban con él. Ajá. Y otro, el último grupo que menciona el apóstol Pablo aquí, son aquellos que decían, bueno, yo ni con Pedro, ni con Apolos, ni con Pablo, yo sigo únicamente a Cristo. Probablemente estos eran los que se consideraban más espirituales, ¿ah? Porque decían, no, yo no sigo a nadie, a ningún hombre, yo sigo a Cristo. ¿Mm? Ahí están el problema en la iglesia de Corinto. El primero de los problemas que el apóstol Pablo menciona aquí en su carta. Había peleas entre ellos. Imagínate, peleas. Y no se me hace difícil pensar que en algunos momentos había literalmente peleas entre ellos, literal, de un grupo contra otro. Las peleas surgían de las divisiones y las divisiones surgieron de los bandos o los grupos que se formaron allá en la iglesia. Ahora, ese tipo de divisiones que había en la iglesia de Corinto no eran ni sanas ni eran correctas. Y de hecho no lo son para ninguna iglesia. No eran correctas para la iglesia de Corinto y no lo son para ninguna iglesia. Las divisiones, las peleas, no son sanas para nadie, para ninguna iglesia. Incluyendo, ¿saben para quién es? Es decir, las divisiones o este tipo de divisiones que estamos viendo no son ni correctas ni sanas para nadie, para ninguna iglesia, pero incluyendo a aquellos que se identifican con Cristo, incluyendo a aquellos que dicen, bueno, yo sigo a Cristo, yo no quiero meterme en problemas, yo sigo únicamente a Cristo. De momento, si le damos una leída así rápida, eso puede sonar espiritual, ¿no? Los que dicen, bueno, pues yo sigo nada más a Cristo. Así de primera mano decimos, bueno, pues estos eran bien espirituales. Pero no olvidemos que esto está en el contexto del que estamos hablando, en un contexto de divisiones y peleas. También los que decían yo sigo a Cristo, también participaban y tenían responsabilidad de las divisiones que había en la iglesia y de las peleas que había en la iglesia. Así que aunque suene muy espiritual, en este contexto que estamos viendo, no es así. No es sano y no es correcto. ¿Cuál era el problema entonces? Aparte de lo que hemos visto ya, lo que hemos leído, ¿cuál era el problema en la iglesia de Corinto? Y quiero que vayamos llegando o viendo cuál es en realidad la raíz del problema. Ajá. El problema es que aquellos creyentes allá en Corinto tenían puestos sus ojos en los hombres y no en Cristo. Ese era el problema. En última instancia era eso. Ajá. Todos aquellos que decían yo soy de Pablo, los otros que decían yo soy de Apolos, los que decían yo soy de Pedro, en realidad el problema es que tenían su mirada y su confianza puesta en los hombres y no en Cristo. Y no solo eso. Ajá. Tanto un grupo como otro grupo defendían al líder con el cual se identificaban y de alguna manera menospreciaban a los demás. Y miren lo que el apóstol Pablo le dice a los corintios en el capítulo 4, aquí mismo en 1 de Corintios, capítulo 4, versículo 6. Cuatro, 6. Y Pablo sigue hablando del mismo tema, ¿eh? Son 4 capítulos, los primeros 4 capítulos de esta carta, los que Pablo se dedica el tiempo para hablar de este problema. Y les dice ahí en el 4:6, amados hermanos, puse el caso de Apolos y el mío propio como ilustración de lo que les vengo diciendo. Si prestan atención a lo que les cité de las Escrituras, oigan lo que dice enseguida, no estarán orgullosos de uno de sus líderes a costa de otro. ¿Te fijas? Defendían a uno, se enorgullecían de uno, pero menospreciaban al otro. Y eso trajo divisiones. Y eso trajo peleas, pleitos entre ellos. Ahora, esto que acabamos de leer aquí era y es en el presente
una señal clara de inmadurez espiritual y más aún, era y es una señal clara, óiganlo bien, de carnalidad en los creyentes de Corinto y en muchos creyentes en este tiempo. Una señal clara, repito, de inmadurez espiritual y de carnalidad. Vamos a verlo. Regresen un poquito en el capítulo 3 ahora. Capítulo 3, versículo 3. Y mira cómo Pablo les dice a los creyentes de Corinto. Versículo 1. 3:1. Amados hermanos, cuando estuve con ustedes no pude hablarles como lo haría con personas espirituales. Tuve que hablarles como si pertenecieran a este mundo. Óyelo, como si pertenecieran a este mundo o como si fueran niños en Cristo. En otras palabras, inmaduros, espiritualmente hablando. Versículo 2. Tuve que alimentarlos con leche, no con alimento sólido, porque no estaban preparados para algo más sustancioso y aún no están preparados. 3. Porque todavía, oigan, todavía están bajo el control de la naturaleza, o más bien dice, de su naturaleza pecaminosa. Tienen celos unos de otros, ¿y qué más? Y se pelean entre sí. ¿Como consecuencia de qué? Consecuencia de su inmadurez, consecuencia de su carnalidad, consecuencia de que todavía estaban bajo el control de su naturaleza pecaminosa. Y mira cómo dice al final del versículo 3. ¿Acaso eso no demuestra que los controla su naturaleza pecaminosa? ¿No viven como la gente del mundo? ¿Te fijas? Hombres y mujeres que habían sido salvados, perdonados por gracia, hombres y mujeres que habían nacido de nuevo por la obra del Espíritu Santo, pero hombres y mujeres que todavía estaban siguiendo los impulsos o deseos de su naturaleza pecaminosa. Hombres y mujeres que todavía estaban viviendo como la gente del mundo. Y ellos habían recibido la gracia de Dios. Ellos habían experimentado la gracia de Dios. Habían sido perdonados y salvados por la gracia de Dios. Ellos pertenecían a Cristo. Ellos eran verdaderos creyentes. Pero insisto, espiritualmente eran maduros. Hombres y mujeres inmaduros espiritualmente. Eran niños, como el apóstol Pablo les dice. Y por su inmadurez, por su carnalidad, pues actuaban como actuaban. Y eso nos lleva, o me lleva a lo siguiente. Ahora sí, la raíz del problema. ¿Cuál es la raíz? ¿Cuál era la raíz del problema que había ya en la iglesia de Corinto y que detonó en divisiones y peleas entre ellos? ¿Cuál era la raíz del problema? Porque sí, ya lo vimos, ¿no? Había divisiones, había peleas, había celos entre ellos. Y parte del problema es que muchos de ellos estaban poniendo su mirada en hombres y no en Cristo. Pero la raíz del problema, ¿sabes cuál es? Sí había, de hecho, líder. La raíz del problema la vemos en el versículo 12. Y a ver si lo identifican. ¿Lo vieron? Aparece ahí 4 veces. El primer pronombre que se menciona en cada una de esas frases. Yo. La raíz del problema era ese, el yo. Yo. Unos decían yo soy, otros decían yo soy, otros decían yo soy, yo. Ese es el problema. Ese era el problema en la iglesia de Corinto y ese ha sido el problema a lo largo de la historia en muchas iglesias, el yo. Y lo hemos visto, Pablo les dice, ustedes todavía están siguiendo su naturaleza pecaminosa, el yo. Ese es el problema. Lo que causa divisiones y peleas entre las iglesias, y óiganlo bien, no nada más en las iglesias, lo que causa divisiones y pleitos y peleas en las familias, en los matrimonios y en muchos otros lugares, aquí está,
La raíz del problema es ese, el yo. Hombres y mujeres que únicamente buscan y siguen el yo. Hombres y mujeres que se comportan y se conducen de manera egoísta, que nada más buscan lo suyo propio y no piensan en los demás. Eso es lo que causa problemas, divisiones, pleitos en las iglesias. Y repito, no únicamente en las iglesias, sino en muchos lados. El egoísmo, óyelo bien, el egoísmo y el orgullo producen lo que estamos viendo. El egoísmo y el orgullo producen divisiones, producen peleas. Y producen también facciones o bandos, grupos. De modo que vemos iglesias divididas donde hay un bando por aquí y otro bando por allá. Y lamentablemente se ven también familias divididas, en donde unos están con el papá, otros están con la mamá. Y es una peleadera que no vean. Y todo esto se desprende de una raíz, del yo. Porque el yo siempre busca lo suyo. Ajá. Y el yo siempre está movido por el orgullo y el egoísmo. Entonces, miren, las divisiones producen discusiones. Las divisiones producen conflictos, disputas, peleas. Y el apóstol Pablo está tratando este tema. Pero todo surge de esto. ¿Recuerdan lo que dice Santiago en su carta? Santiago capítulo 4, búsquenlo por favor. Santiago 4, versículo 1. ¿Qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? Pregunta Santiago, ¿eh? Y miren, viene la respuesta a modo de pregunta también. ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Surgen del yo, en otras palabras, del yo. ¿Te fijas? He ahí el problema, he ahí la raíz, el yo. Hombres y mujeres que lo único que buscan es lo mío, yo lo mío, lo de los demás no me interesa, yo lo mío. Y eso es lo que causa, lamentablemente, divisiones y peleas entre los seres humanos. ¿Y saben qué es lo que dice, nuestro Señor Jesucristo? ¿Saben qué es lo que dice Cristo? Cristo nos llama a negarnos a nosotros mismos. ¿No es Él el que dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, renuncia al yo, tome su cruz y sígame? Cristo nos llama a dejar de vernos a nosotros mismos. Cristo nos llama a dejar de ver a las personas y poner nuestra mirada en Él solamente. Y mientras una persona no esté dispuesta a negarse a sí misma, no va a vivir en paz, ni consigo mismo, ni con otras personas a su alrededor. Constantemente se va a ver envuelta en discusiones, en peleas, porque no quiere renunciar a su yo. Y esa es la triste realidad de mucha gente, que dicen, no, yo no. ¿Yo por qué? Dicen. Que lo haga él o que lo haga ella, pero yo no. Y mientras estén en esa posición y en esa actitud, no van a resolver absolutamente nada. De hecho, va a ser al revés, van a ir de mal en peor. Ya veíamos desde la semana pasada, regresen a Corintios si quieren. En el capítulo 1 ya lo veíamos desde la semana pasada y creo que desde hace 2 semanas. En el versículo 9, capítulo 1, versículo 9, que dice, Dios lo hará porque Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice
y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Así que mira, si no tenemos comunión con Cristo, es obvio, no vamos a poder tener comunión con los demás. Y lo comentábamos desde la semana pasada. Si no tenemos comunión con Cristo, no vamos a poder tener comunión unos con otros. Así que la única manera de estar unidos y tener comunión entre nosotros es que cada uno de nosotros tengamos comunión con Cristo. Porque de otra manera no vamos a poder tener comunión unos con otros. Vamos a continuar. Versículo 13, miren cómo pregunta Pablo. Después de que Pablo dice, ¿acaso Cristo está dividido en facciones? Enseguida pregunta, ¿fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? ¿Fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Y Pablo responde a estas tres preguntas de manera contundente, ¿no? Al final del versículo 13. Él dice, por supuesto que no. Es decir, a la pregunta primera que él hace cuando dice, ¿acaso Cristo está dividido en facciones? La respuesta es un rotundo no. Pablo dice, por supuesto que no. Y luego la segunda pregunta, ¿fui yo, Pablo, crucificado por ustedes? Por supuesto que no. Y la tercera pregunta, ¿fue alguno de ustedes bautizado en el nombre de Pablo? Por supuesto que no, que no. El problema es que los corintios, los creyentes de Corinto estaban poniendo a los hombres en un lugar que solo le corresponde y le pertenece a Cristo Jesús. Ese es el problema. Estaban poniendo a los hombres en un lugar que solo le pertenece a Cristo. Ahora, miren cómo dice, continúa el apóstol Pablo, y cómo dice en el 14. Agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a Crispo y a Gayo. Vamos a brincarnos al 16. Como si de pronto se acordara, y él dice, sí, también bauticé a los de la casa de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a nadie más. ¿Te fijaste cómo lo dice Pablo? Sobre todo en el 14, agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes, excepto a estos dos hermanos. La pregunta es, ¿por qué Pablo dice eso? ¿Acaso a Pablo no le gustaba bautizar? ¿O será que Pablo no le daba importancia al bautismo? ¿Menospreciaba el bautismo? ¿O está diciendo Pablo que el bautismo no es importante? ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué dice, le agradezco a Dios que no bauticé a ninguno de ustedes? Miren, parte de la respuesta a estas preguntas las vemos en el versículo 17. Pablo dice, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia. Ahí está parte de la respuesta. Pablo sabía a qué lo había llamado Cristo Jesús de manera especial, a predicar el Evangelio. A mí el Señor me llamó a eso, y de hecho Pablo se dedicó a eso. Entonces parte de la respuesta lo vemos ahí en el versículo 17, pero sobre todo la respuesta la vemos en el versículo 15. Porque Pablo dice, porque ahora nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. Así que mira, no es que a Pablo no le gustaba bautizar. No es que Pablo le esté dando o no le esté dando la importancia debida al bautismo. No es que Pablo estuviera menospreciando el bautismo, no. Es sencillo, mira, es solo que al ver el problema que había allí en la iglesia de Corinto, al ver los bandos que había formados, él se alegraba de no haber bautizado a muchos de ellos. Porque si lo hubiera hecho, eso hubiera agravado el problema. O a lo mejor hubiera surgido otro bando. Y hubiera surgido el bando de nosotros somos los bautizados por Pablo. Por eso es que Pablo dice, me alegro de no haber bautizado a muchos de ustedes. Porque eso hubiera empeorado la situación.
Bien, hemos leído el pasaje, hemos explicado brevemente el pasaje. Vamos a las aplicaciones. ¿Qué aprendemos de esto? Y hay algunas cosas que quiero mencionar. Ajá. Número 1. Y esto lo vemos desde el versículo 10. Número 1. Y es esto: no hay autoridad más alta en la iglesia ni en ninguna otra parte que la autoridad de Cristo. Repito, no hay autoridad más alta en la iglesia ni en ninguna otra parte que la autoridad de Cristo. Y Pablo lo sabía. Y él lo menciona. Él dice en el versículo 10, amados hermanos, les ruego, ¿por qué? Por la autoridad de Cristo nuestro Señor. Pablo sabía que la autoridad en la iglesia no era él, ni era Apolos, ni era Pedro. La autoridad es Cristo. Y haremos muy bien cada uno de nosotros en no olvidar esto. La autoridad en la iglesia es Cristo, la máxima autoridad. De hecho, Él es la autoridad, no solo en la iglesia, sino en todo el universo. ¿Recuerdan las palabras de Jesús después de que resucitó y antes de ascender al Padre? ¿Cómo le dijo a sus discípulos? Toda potestad, es decir, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Así que no hay autoridad más alta, repito, ni en la iglesia ni en ninguna otra parte que Cristo Jesús. Y Él, quien es la autoridad, Él nos manda a vivir en armonía los unos con los otros. Versículo 10, ahí está. Él es el que nos manda vivir en armonía los unos con los otros. Él nos manda a ser todos de un mismo parecer. Él nos manda a estar unidos en pensamiento y propósito. Es Cristo el que manda y el que dice que no haya divisiones en la iglesia. Y todo esto está en el versículo 10 y 11 también. Es Cristo, Él es el que dice y el que manda que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, que sean todos, que vivan en armonía los unos con los otros, que sean todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y en propósito. Así que, hermanos, esto que estamos viendo no es mío, ni es de Pablo, ni es de Apolos, ni de nadie más. Es de Cristo. Tenemos este llamado, tenemos este mandato de parte de Cristo mismo, que no haya divisiones en la iglesia. Gracias, Brenda. Me estaba distrayendo mucho. Es Cristo el que nos manda esto, que no haya divisiones en la iglesia. Que sean todos de un mismo parecer, de un mismo pensamiento. Miren, hermanos, las divisiones, yo sé que esto ya lo sabemos, pero creo que no está por demás mencionarlo. Las divisiones en la iglesia, las peleas, debilitan a la iglesia. Las divisiones y las peleas debilitan a la iglesia. Y vuelvo con lo mismo, no solo a las iglesias, también las divisiones y las peleas debilitan a las familias, debilitan a los matrimonios, debilitan a la sociedad. Las divisiones impiden el crecimiento de la iglesia. Una iglesia que está dividida no va a crecer como Dios espera que crezca. Y peor aún, las divisiones y las peleas arruinan, destruyen a la iglesia. Arruinan y destruyen el testimonio de la iglesia. Y también arruinan, y destruyen el testimonio acerca de Cristo y del Evangelio. Y lamentablemente, y lo sabemos, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? Lamentablemente, muchas veces cuando en una iglesia hay problemas de este tipo que estamos viendo, cuando en una iglesia hay divisiones y por lo mismo de que hay divisiones hay peleas entre los hermanos, ¿sabes qué es lo que pasa? Que eso que está pasando en esa iglesia se conoce en otros lugares. Las malas noticias de los problemas de una iglesia se difunden rápidamente. El apóstol Pablo estaba en Éfeso, a cierta distancia de Corinto, y hasta donde estaba él llegaron las noticias de lo que estaba pasando en la iglesia en Corinto. Y eso fue en el primer siglo.
en donde no había ni Facebook, ni WhatsApp, ni las cosas que tenemos ahora. Hoy, en este tiempo, las noticias y sobre todo las malas noticias se difunden literalmente en un clic. Las malas noticias se difunden rápidamente. Y es lamentable escuchar de tantas iglesias que tienen este problema entre ellos. Grupos, divisiones, peleas, iglesias cuyos miembros no ponen su mirada en Cristo, sino en una persona. Sí, las divisiones en las iglesias son un gran problema y lamentablemente son una triste realidad en muchas iglesias. Lo ha sido a lo largo de la historia y lo es en este tiempo. Y lamentablemente muchas iglesias han sido destruidas precisamente por este problema, por las divisiones entre sus miembros. Pero Cristo, que es la autoridad de la iglesia, Él nos manda esto, que no haya divisiones en la iglesia. Que vivan en armonía los unos con los otros. Que sean todos de un mismo parecer, que estén unidos en pensamiento y propósito. Es Él el que manda esto. En segundo lugar, estamos hablando de qué aprendemos de esto. Bueno, en segundo lugar, bueno, mira, hablando todavía de las divisiones, todavía no paso al segundo lugar, esto se me estaba pasando. Hablando de las divisiones, mira, en ocasiones habrá divisiones que no se puedan evitar o no se puedan resolver. Y esto estoy hablando de las iglesias. Ajá. En ocasiones habrá divisiones que no se puedan evitar o no se puedan resolver. Así es. Vamos a verlo, miren, aquí en 1 Corintios todavía, en el capítulo 11, 1 Corintios 11, y versículos 17 al 19. Primero a los Corintios 11, 17 al 19. Seguimos en la misma carta, ¿eh? Es el mismo Pablo que le está hablando a los creyentes de Corinto. Y les dice en el versículo 17, en las siguientes instrucciones no puedo elogiarlos, pues parece que hacen más daño que bien cuando se juntan. Primero, oigo que hay divisiones entre ustedes cuando se reúnen como iglesia y hasta cierto punto lo creo. Así que, oigan, por supuesto que tiene que haber divisiones entre ustedes. ¿Para qué? Para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. ¿Te fijas? Para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos. En ocasiones Dios permite las divisiones en la iglesia o en las iglesias con este propósito, para que los que tienen la aprobación de Dios sean reconocidos y al mismo tiempo los que no tengan esa aprobación también sean reconocidos. Y cuando una persona se reconozca por eso, se note en ella que no es de Dios, vamos a ver qué tiene que hacer la iglesia. Vamos a Romanos capítulo 16. Romanos 16, versículo 17. Y ahora, mis amados hermanos, les pido algo más. Tengan cuidado, ¿con quiénes? Con los que causan divisiones y trastornan la fe de los creyentes al enseñar cosas que van en contra de las que a ustedes se les enseñaron. Y miren cómo dice el apóstol Pablo, manténganse lejos de ellos. 18. Tales personas no sirven a Cristo nuestro Señor, sirven a sus propios intereses, con palabras suaves y halagos engañan a la gente inocente.
hasta ahí nada más. Vamos a ver uno más. Tito, la carta de Pablo a Tito. Tito 3, versículo 10. Tito 3, versículos 10 y 11 también. Le dice Pablo a Tito: si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, oigan, si entre ustedes hay individuos que causan divisiones, dales una primera y una segunda advertencia. Después de eso, no tengas nada más que ver con ellos, pues personas como esas se han apartado de la verdad y sus propios pecados las condenan. ¿Te fijas? Así que habrá momentos en que las divisiones no se puedan evitar o resolver. Pero cuando eso pase, tenemos instrucciones claras en la Biblia de lo que como iglesia tenemos que hacer. Vamos viendo entonces, ya vimos el problema, ya vimos la raíz del problema. Vamos a ver la solución al problema. La solución, o también cómo podemos prevenir este problema de las divisiones o las peleas en la iglesia. Miren, hermanos, la única manera de evitar o de prevenir las divisiones y por lo tanto también las peleas en la iglesia, ya lo comenté, ya lo vimos, ya lo leímos. La única manera de hacerlo es viviendo en armonía los unos con los otros, es decir, ser todos de un mismo parecer, unidos en pensamiento y propósito. Primera a los Corintios 1, versículo 10. Ahora, el asunto es este. El asunto es que no podemos vivir de esa manera si no hay en nosotros algunas cosas, por lo menos 3, que quiero que veamos. Allí, nuevamente, primero a los Corintios 1, 10. El llamado es este. A vivir en armonía los unos con los otros. El llamado es a ser todos de un mismo parecer, a estar unidos en pensamiento y propósito. Hasta ahí estamos bien, ¿no? Ese es el llamado. Ese es el mandamiento de Cristo a la iglesia. Ahora, lo que estoy diciendo es que no podemos vivir de esa manera si en nosotros no hay por lo menos 3 cosas que quiero que veamos. Ahí en el versículo 10 nuevamente. Cuando Pablo dice, amados hermanos, ¿te das cuenta cuál es la primera cosa que quiero que veamos? El amor. El amor. El apóstol Pablo se dirige a ellos y les habla de esta manera y les dice, amados hermanos. Pablo era un hombre que amaba a la iglesia de Cristo y amaba a la iglesia en Corinto igual que amaba a la iglesia en Roma o a la iglesia en Éfeso o a la iglesia en Filipos. Él era un hombre que amaba a la iglesia. Así que en primer lugar, un requisito que cada uno de nosotros debemos buscar y cultivar en nuestro corazón para que podamos vivir en armonía los unos con los otros, para que podamos ser todos de un mismo parecer, para que podamos estar unidos en pensamiento y propósito, es el amor. Ama a tu iglesia. Ama a tu iglesia. Pero no solo el amor. Allí mismo en el versículo 10 dice Pablo, amados hermanos, les ruego. ¿Y sabes qué nos dice eso de Pablo? Una palabra, humildad. Humildad. Pablo tenía la autoridad de Cristo, pero la autoridad que Pablo tenía de Cristo, que Cristo mismo le había delegado, esa autoridad que Pablo tenía no era impedimento para que Pablo se dirigiera a la iglesia en Corinto de una manera respetuosa y humilde. Él era el apóstol. Él tenía la autoridad de Cristo, pero se dirige a la iglesia con humildad. Así que, repito, para que cada uno de nosotros y todos en conjunto podamos vivir en armonía los unos con los otros y podamos ser todos de un mismo parecer y podamos estar unidos en pensamiento y propósito, es necesario estas 2 cosas, amor y humildad. Amor y humildad. Tenemos que buscar y cultivar en nuestra vida de manera intencional estas 2 cosas, amor y humildad. Pero no podemos
cultivar el amor y la amistad en nuestra vida, y por lo tanto no vamos a poder mostrar amor y humildad hacia los demás de nuestros hermanos si no hacemos algo más. Y es lo que dice Pablo también en el versículo 10. Amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir? Que no podemos ni cultivar el amor ni la humildad, y por lo tanto no vamos a poder mostrar amor y humildad a ninguno de nosotros si antes de eso no nos sometemos a la autoridad de Cristo. El hombre o la mujer que no está dispuesto a someterse a la autoridad de Cristo, de ninguna manera va a estar dispuesto a mostrar amor y menos humildad a las personas que lo rodean. Imposible. Para tener comunión con Cristo necesitamos someternos a su autoridad. Pero si no estamos dispuestos a hacerlo, no vamos de ninguna manera a querer mostrar amor y humildad a los hermanos a nuestro alrededor. Y ese es el problema que pasa en muchas iglesias. Y pasan hombres y mujeres que pueden sonar muy espirituales y que dicen, no, yo sigo a Cristo. Yo amo a Cristo. Lo dicen de dientes para afuera, porque en su interior, en su corazón, de ninguna manera están dispuestos a someterse a su autoridad. Y eso es lo que causa los problemas. Así que, en primer lugar, necesitamos someternos a la autoridad de Cristo, y eso nos va a facilitar y nos va a ayudar para tener comunión, buscar de manera intencional tener comunión con Él. Y en la medida en que tengamos comunión con Él, en esa medida vamos a cultivar el amor y la humildad en nuestra vida, en nuestro corazón. Y en la medida en que cultivemos el amor y la humildad en nuestro corazón, en esa medida vamos a vivir con amor y humildad delante de nuestros hermanos. Pero aparte de eso, es necesario algo más. Y lo vemos en el versículo 4. 1:4. Dice Pablo, siempre doy gracias a mi Dios por ustedes y por los dones inmerecidos que les dio ahora que pertenecen a Cristo Jesús. Dice Pablo, le doy gracias a Dios por los dones inmerecidos que les dio. ¿Cómo resumimos eso? ¿Una palabra? Gracia. Gracia. Déjame leer este versículo en la traducción de la Nueva Biblia de las Américas. Y lo dice así. Siempre doy gracias a mi Dios por ustedes, por la gracia de Dios que les fue dada en Cristo Jesús. ¿Te fijas? Así que para que podamos vivir entre nosotros en armonía los unos con los otros, para que podamos ser todos de un mismo parecer, para que podamos estar unidos en pensamiento y propósito, tenemos que vivir amándonos unos a otros, tenemos que comportarnos de manera humilde unos con otros, pero también debemos demostrar gracia los unos con los otros. La misma gracia que Dios derramó en ti por medio de Cristo es la misma gracia que tú debes transmitir o mostrar para tus hermanos alrededor. Gracia. Debemos tener presente siempre que estamos como estamos y somos lo que somos por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Y cuando tengamos presente eso, cuando tengamos presente, como el apóstol Pablo decía, que yo soy que soy o soy lo que soy por la gracia de Dios, en esa medida vamos a, o se nos va a hacer más fácil mostrar gracia a nuestros hermanos. Así que mira, debemos vivir entre nosotros, debemos comportarnos entre nosotros con amor, con humildad y con gracia. Pero nada de esto podemos hacer si no nos sometemos cada día a la autoridad de Cristo. No se puede. Así que la pregunta que viene es la misma que hago siempre o frecuentemente. Para ti que estás aquí hoy escuchando esto,
Pregúntate, yo que estoy aquí, yo que soy parte de esta iglesia, mi conducta, mi comportamiento, mis actitudes, mis palabras aquí en la iglesia, ¿promueven la unidad o la división en la iglesia? Pregúntate, y te ruego que te lo preguntes y hagas un autoexamen. ¿Ah? Mi conducta cuando estoy en la reunión de la iglesia o hacia mis hermanos en la iglesia, mi comportamiento hacia ellos, mis actitudes hacia ellos, mis palabras hacia ellos, la manera en que me dirijo a ellos, ¿promueven la unidad o la división en mi iglesia? Y si Dios te está mostrando que tu conducta o tus actitudes o tu comportamiento o tus palabras están promoviendo no a la unidad, sino a la división, hermano, hermana, arrepiéntete, pídele perdón a Dios y dile que te ayude a cambiar tu actitud, tu conducta, tus palabras hacia tus hermanos. Algo más que aprendemos de esto que estamos viendo aquí en la carta a los Corintios es que no podemos, y la semana pasada creo que también mencionaba yo un poco al respecto, no debemos ni podemos hacer la obra del Señor solos. Y esto es para todos nosotros, pero de manera particular para los hermanos que me apoyan en el liderazgo, para quienes estamos liderando la iglesia. Hermanos, tenemos que tener presente esto. No debemos ni podemos hacer la obra del Señor solos. Ya vimos que Pablo no bautizaba, al menos no bautizaba a muchos. Lo vimos, ¿no? Pero eso no significa que no había bautizos en la iglesia. De hecho, en Hechos 18 lo veíamos, creo que desde que comenzamos a ver esta carta, dice que cuando Pablo llegó a Corinto, predicó el mensaje del Evangelio, muchos lo oyeron, creyeron, se convirtieron y se bautizaron. Muchos. ¿Ah? Así que Pablo no bautizaba, pero alguien más lo hacía. El mismo Pablo dice, ¿no? Aquí en su carta a los Corintios les dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Pablo sabía que no podía hacer, ni debía hacer todo él solo. Pero también Pablo sabía a qué lo había llamado Dios a él de manera especial. Y eso es lo que estaba haciendo. Miren, versículo 17, estamos en 1 Corintios 1, 17. Dice Pablo, pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, el mensaje del Evangelio. Pablo sabía eso, él estaba convencido, estaba seguro de eso. A mí el Señor me envió a predicar la buena noticia. De modo que a eso me voy a dedicar especialmente. Si en algún momento se da la ocasión o la oportunidad y tengo que bautizar a alguien, lo hago. Pero yo no me voy a dedicar a bautizar, me voy a dedicar a hacer lo que Cristo me mandó a hacer, predicar la buena noticia. Pablo estaba convencido de eso. Ahora la pregunta es para ti, ¿qué de ti? Tú que estás aquí, ¿qué de ti? ¿Sabes a lo que te llamó Cristo? ¿Lo sabes? ¿Sabes cuál es el don o los dones que Dios te ha dado? Para que ese don o dones que Él te dio lo pongas en funcionamiento aquí en la iglesia, para edificación de la iglesia y para la gloria de Dios. ¿Lo sabes o no? Si no lo sabes, pídele a Dios que te muestre. Si ya lo sabes y no lo estás haciendo, vuelvo con lo mismo, arrepiéntete y pídele a Dios, Señor, ayúdame a poner aquí en la iglesia en práctica el don que tú me has dado para edificación de la iglesia y para tu gloria. Así que Pablo sabía a qué lo había llamado el Señor, a qué lo había enviado. Dice él, Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia. Y eso es lo que hizo Pablo, a eso se dedicó. Pero miren el versículo 17 nuevamente, en la segunda parte. Y no con palabras ingeniosas. Es decir, dice Pablo, a mí el Señor me envió a predicar la buena noticia
y no con palabras ingeniosas, por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Hermano, hermana, esto nos enseña algo. A la hora de predicar el mensaje del Evangelio, y voy a dirigirme a los líderes de la iglesia otra vez, a la hora de que alguno de ustedes esté aquí en el púlpito predicando la palabra de Dios, debemos tener cuidado de no mezclar el mensaje del Evangelio o la palabra de Dios con algo más. Cuidado con eso. Cuando Dios te dé a ti, hermano, hermana, cuando Dios te dé la oportunidad de compartirle, de hablarle a otro el mensaje del Evangelio, ten cuidado de no mezclar el mensaje del Evangelio con algo más. Y ese es un problema y un error que cometen muchos cristianos, que mezclan el mensaje del Evangelio con algo más para hacerlo más ligerito, más suavecito, que no suene tan fuerte. Porque si suena fuerte, la gente se va a espantar y no queremos que la gente se espante. Queremos que estén contentos, a gusto. Eso es lo que dice la gente, ¿eh? No crean que yo pienso así. Debemos tener cuidado de no mezclar el mensaje del Evangelio con algo más. Y debemos tener presente también que no necesitamos tener la elocuencia de hombres como Apolos. Recuerden, él era un hombre elocuente, él sabía hablar, poderoso en las Escrituras, pero nosotros no necesitamos eso. No necesitamos tener la elocuencia de Apolos para anunciar el mensaje del Evangelio o para predicar la palabra de Dios aquí en el púlpito. No necesitamos eso para hacerlo con eficacia. Lo que necesitamos es depender del Espíritu Santo. Porque si no lo hacemos así, se corre el riesgo de algo. Otra vez, versículo 17. Voy a leerlo nuevamente. Dice Pablo: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar la buena noticia, y no con palabras ingeniosas. ¿Y qué más dice al final? Por temor a que la cruz de Cristo perdiera su poder. Miren, hermanos, hermanas, y hermanos de liderazgo también. Cuando predicamos la palabra de Dios y lo hacemos confiando en nuestra sabiduría o en nuestra elocuencia, de alguna manera estamos dirigiendo a los oyentes hacia nosotros y no a Cristo. ¿Me explico? Estamos atrayendo su atención hacia nosotros y no a Cristo. Cuando hacemos eso, de alguna manera hacemos la cruz de Cristo a un lado. Hacemos que la cruz de Cristo y el sacrificio de Cristo sea vano, sea vacío, que no tenga sentido. Y ay de nosotros cuando hagamos eso. Que Dios nos guarde de hacer eso. Cada vez que predicamos el mensaje del Evangelio, ya sea que lo hagas en la calle, con algún familiar, en el trabajo, en la escuela, no sé, el propósito ha de ser guiar a la persona a Cristo. No a ti, no a tu iglesia, no con tu pastor, sino a Cristo. A Cristo. Pídele a Dios que te use para eso. Y cada vez que estés aquí predicando la palabra de Dios, el propósito ha de ser el mismo: llevar a las personas a Cristo, no a ti. Y lamentablemente hay muchos que hacen eso y se valen de la elocuencia que tienen, se valen de artimañas, halagan a la gente, elogian a la gente, le dicen a la gente lo que la gente quiere escuchar y tienen a la gente bien contenta, pero lejos de Cristo. Es más, me temo que la fe de muchos está puesta no en Cristo ni en su palabra, sino en la elocuencia de muchos hombres que hay por allí en muchos lugares, y en el internet abundan esas personas. Y repito, me temo que la fe de muchos está puesta en la elocuencia de las personas y no en Cristo Jesús.
Es más, me temo muchas veces que ni siquiera les gusta lo que dicen ellos. Lo que les gusta es cómo lo dicen, pero no lo que dicen. Y eso es un problema. Así que, hermanos, termino con esto. Miren, si Cristo es uno, y lo es, porque Cristo no está dividido, el apóstol Pablo lo dice, lo leímos. Si Cristo es uno, y lo es, la única manera de que haya unidad entre nosotros es estando en Cristo. No hay más. Así que vivamos cada día con la mirada puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. No pongas tu confianza en los hombres. Y eso te lo ruego. No pongas tu confianza ni tu mirada en los hombres. No pongas tu mirada en mí como pastor o en algún otro hombre o en algún otro pastor que haya por ahí. No busques a los hombres. Y no busques en los hombres lo que solo Cristo te puede dar. Ese es un error que comete mucha gente. Que buscan en los hombres lo que solo Cristo puede dar. Mira a Cristo, busca a Cristo. Míralo a Él, míralo a Él. A Él, que como dice la Biblia, pónganse de pie porque quiero terminar este tiempo leyendo algunos versículos. En Romanos 8 dice el apóstol Pablo, Romanos 8:33, dice el apóstol Pablo, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios nos ha elegido para sí? Nadie, responde él, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros. ¿Te fijas lo que dice? Cristo Jesús murió por nosotros. Nadie más. Cristo. ¿Recuerdan lo que Pablo le preguntaba a los corintios? ¿Acaso yo, Pablo, fui crucificado por ustedes? Por supuesto que no, pregunta él. Y mira entonces lo que dice aquí. 34. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Es Cristo, Él murió por nosotros, Él resucitó por nosotros, Él está sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Es Él, nadie más, Él. Así que míralo a Él y pon tu confianza en Él. Porque si tú pones tu confianza, tu mirada en los hombres, hermano, de una vez te lo anticipo, estás destinado a la ruina. Comenzamos el culto leyendo el Salmo 33 con Samuel, ¿recuerdan? El Salmo 33 termina de esta manera. Y quiero que te lo lleves también en la mente y en el corazón. Nosotros no ponemos, me estoy confundiendo. Dice, nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Solo en Él, solo en Él, solo en Él. Míralo a Él, sígalo a Él, confía en Él, ampárate en Él, vive para Él, sírvelo a Él. Solo en Él, en Cristo Jesús. Vamos a cantar.